El presupuesto general de la Nación para el año 2017 fue entregado la pasada semana al Congreso Nacional por parte del gobierno, como establece la Constitución de la República. Ese presupuesto, sin embargo, representa un serio desafío porque creo que nunca antes en la historia de República Dominicana el gobierno había presentado un presupuesto con las condiciones con las que ha presentado este. Sobre todo porque hay una diferencia muy grande entre el nivel de ingreso previsto de aproximadamente unos 500.000 millones de pesos y el monto global del presupuesto, que es de 711.000 millones de pesos. Hay que buscar financiamientos, hay que buscar apoyo, mucho más grande que lo que hemos tenido que buscar en el pasado. Aparte de que también crece el monto del déficit previsto y autorizado mediante esta propuesta de ley por el gobierno. Hemos invitado al economista Fabricio Gómez Mazara, quien es además miembro del área de negocios de INTEC, para conversar con nosotros. Fabricio es un experto en finanzas públicas y es un economista que conoce muy bien el Estado dominicano. Le agradecemos que haya venido y nos interesa, Fabricio, entender un poco cómo es que el gobierno va a poder desarrollarse y ejecutar un presupuesto como el que se ha concebido hasta ahora. Ya tuviste las cifras generales que se han ofrecido. Bueno, gracias por la invitación, como siempre un honor compartir contigo. Lo primero es que hay unos supuestos respecto del aumento de los ingresos, que representa un gran desafío para la administración tributaria. Es decir, dentro de las medidas está fundamentalmente, hay que decir que hay algunas revisiones, se revisa el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, el tema de los precios de transferencia con la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes, ASONAHORES, en específico al tema de los hoteles todo incluido. También se hacen algunas medidas de carácter administrativo que, si bien es cierto, se comenzaron en la pasada administración, pues no sé si te recuerdas que la Asociación de Comerciantes y Detallistas hincó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de las impresoras fiscales. Sin embargo, eso de alguna manera detuvo el tema de las impresoras fiscales. Creo que ahora se viene con una política mucho más agresiva. Pero eso lo que buscaba el gobierno era aumentar la eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Incluso ahora en el presupuesto hay 50 millones de dólares destinados precisamente a eso. Hay un préstamo con organismos internacionales para el apoyo a la gestión tributaria. Y eso es importante porque cuando uno ve las operaciones en efectivo han aumentado. Digamos, en el último año y medio. Y eso se debe precisamente a que esos pequeños comerciantes y empresarios pues lograron de alguna manera chantajear un poco a la autoridad tributaria respecto de eso. Y digo chantajear porque cuando uno mira, los ciudadanos como nosotros, que somos profesionales, pagamos impuestos. Y en los impuestos tenemos que pagarlos todos. Y yo sé que hay algunas quejas ahí con el tema de los... Bueno, Magín Díaz identificó a algunos de los profesionales liberales que se niegan a pagar impuestos o que hacen sus transacciones en efectivo, cobran en efectivo y no reportan. Claro, fundamentalmente algunos profesionales de la salud, algunos colegas míos, profesionales de la economía, pero bueno, yo creo que eso es una cultura y contra eso es lo que la autoridad va a venir con mucha fuerza y es importante. Yo creo que en el caso de Magín Díaz es más conocido como un técnico así a la más pura, no tiene una vinculación política, con lo cual pueda ser de alguna manera también víctima de algún chantaje de sector. Y yo creo que eso es importante porque cuando uno va a una posición pública y no aspira más allá a una posición electiva, es más difícil ser víctima de un chantaje. Mira, tú mencionaste que hay algunas medidas que son de carácter fiscal, de modificaciones. Por tanto, dentro del proyecto de presupuesto, con mucho cuidado se está introduciendo también una pequeña reforma fiscal, sin que se esté hablando de reforma fiscal, pendiente del pacto fiscal. Tú mencionaste algunos, pero aquí en el artículo 16 se autoriza a la Dirección General de Aduanas a cobrar el 50% del ITEVIS sobre las materias primas, las maquinarias industriales y los bienes de capital de las subpartidas arancelarias detalladas
en el artículo 24 de la ley. Claro, lo que pasa es que eso actúa como un anticipo. Es decir, en el fondo es un ITEVIS que tú tienes un crédito sobre él. Y a la hora de que vayas a pagar el ITEVIS mensual, tú lo deduces. Tienes que deducirlo. Sí, entonces, obviamente es una medida un poco para tratar de homogeneizar la información que tiene Dirección General de Aduana con la DGI. Pero eso no es solamente homogeneizar información, se trata de que cuando aduana te cobra el 50% del ITEVIS, ya ese tú no lo puedes descontar por la vía del pago del ITEVIS a la Dirección General de Impuestos Internos. Que sí, claro que sí. Lo que pasa es que aquí hay un mecanismo que se utiliza y es que a los productos terminados se le aplica el ITEVIS en aduana. Entonces, obviamente aquí lo que se está haciendo es una parte en aduanas y otra parte en impuestos internos, porque lo que actuaba, porque cuando uno lo mira en sentido estricto, la autoridad tributaria es una sola. Es decir, tanto el impuesto en aduana como la DGI es una sola autoridad. Y ahí lo que se está haciendo es, de alguna manera, que están trabajando de manera conjunta. Antes se pagaba directamente en aduanas el ITEVIS de un golpe. Ahora se está de alguna manera mejorando eso y afectando menos el capital de trabajo de los empresarios. Es decir, que tú descartas la idea de que sea dentro del proyecto de presupuesto una pequeña reforma tributaria que se está haciendo. Porque hasta ahora no está claro así. Cuando uno mira las figuras que están ahí, ninguna cambia. Incluso se hace referencia a que como no se cumplió con la última reforma del 2013, se mantiene el ITEVIS a un 18%, porque la presión tributaria solamente llegaría a 13.9 y no llega a 16, como establece incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, obviamente ahí están haciendo referencia a la última reforma. Y que el gobierno haya tomado la decisión de llevar este presupuesto sustentado fundamentalmente en una eficiencia de la recaudación tributaria, ¿no te parece que es un riesgo? No hemos tenido antecedentes ya en ese sentido que evidencian que no hay manera de aumentar los impuestos por esa vía. Yo creo que es un riesgo, pero también es un gran desafío. Es decir, hoy la autoridad tributaria tiene que enfrentarse a los niveles más altos de informalidad que se habían visto en nuestro país. No solo por el nivel de informalización de la economía, sino porque hay actividades del sector formal que se están informalizando. Entonces, yo creo que ahí el desafío de la autoridad tributaria es ir generando no solo castigos, sino también incentivos para que la gente vaya a pagar los impuestos. Yo sé que la estructura tributaria dominicana y la de la región completa no es algo tan fácil como 2 más 2. Tiene sus complejidades y hay algunos profesionales como los auditores y contadores que tienen una suerte de monopolio respecto del tema. Lo importante ahora es que se comience con una campaña de educación ciudadana y que la gente pueda entender un poco más fácil las complejidades propias del tema impositivo. ¿Tú crees que la informalidad podría reducirse en materia de tributación en la economía dominicana? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de informalidad, la informalidad solo cubre, digamos, una parte, sobre todo aquellos que reciben pagos en efectivo, que el problema aquí es que están apropiándose de recursos de terceros y no lo están reportando a la autoridad tributaria. En el caso de personas que usted paga en efectivo un bien o un servicio con ITEVIS y como no se registró por vía electrónica, pues se reporta una venta menor a la que efectivamente se hizo y usted como comerciante ahí está apropiándose de recursos de terceros. Claro. Porque ese tercero sí cumplió con sus obligaciones tributarias. Y que debía ir al Estado y está allí quedándose en el bolsillo de alguien. Vamos a hacer una pausa, Fabricio, en este momento. Y cuando retornemos quisiera hablar sobre el tema del financiamiento del presupuesto. El endeudamiento, la emisión de bonos locales e internacionales y lo que esto representa en términos de práctica cotidiana del Estado dominicano cuando no puede completar las recaudaciones previstas. Esto es desde el año 2008 que lo estamos haciendo. En un momento retornamos. Fabricio, en la parte de endeudamiento externo, de emisión de bonos con fines de financiar el presupuesto, los montos son verdaderamente sorprendente. 2.700 millones de dólares
1.200 de ellos emisión local y unos 1.000 edición internacional y unos 1.700 millones internacionales. Por esa vía de los bonos, ¿tú crees que es lo más favorable para la República Dominicana, tomando en cuenta los intereses que hay que pagar? Mira, lo que hay que ver es cuál es la mezcla, porque el presupuesto le da un mandato al Ministerio de Hacienda para que escoja la vía. Aunque te dice financiamiento interno y externo, es indicativo. O sea, al final ellos pueden cambiar la fuente y variar. En este momento, de alguna manera, el financiamiento internacional es más costo efectivo. Sin embargo, ahí está el tema del riesgo cambiario, que no se vislumbra, dada las altas reservas internacionales del Banco Central y que no hay una presión, sobre todo en la factura petrolera, por el tema del precio del barril de petróleo. Y yo creo que sería una opción más costo efectiva. Por otro lado, está el caso del mercado interno, que puede ser atractivo. Está hablando de que tiene que ser un plazo no menor a 3 años. Como estamos en un esquema de desarrollo del mercado de capitales, de alguna manera ese tipo de instrumento financiero podría verse dentro de ese aspecto. Actualmente los inversionistas institucionales, fundamentalmente las AFP, explica su portafolio por títulos públicos. Pero es que en este presupuesto del año 2017, el Estado Dominicano tiene que contemplar, está contemplando 114.000 millones de pesos en pagos de intereses nada más. Sí, eso. Entonces, estamos hablando de un 21.3% de los ingresos tributarios. Sí. Entonces, mira, yo creo que aquí no va a haber una solución definitiva que mire la sostenibilidad de mediano y largo plazo hasta que no se haga el pacto fiscal. Yo pienso que el próximo año no debe haber excusas, no es un año electoral, es el primer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, y yo creo que ahí está el espacio, y lo digo porque ya el déficit, o mejor dicho, la deuda del sector público no financiero, se estima que terminaría este año en 37.9, pero que el próximo año terminaría en 39.7, eso sin incluir la deuda del Banco Central. Entonces yo creo que ya estamos en un nivel de que es hora de pensar en una solución definitiva. Cuando uno mira el gasto primario, que sería el gasto efectivo que tiene el gobierno para cubrir todas sus necesidades, es decir, el gasto menos los intereses de la deuda, ahí hay una suerte de subterfugio, porque se está hablando de que los intereses crecen de 2.9 a 3.2, pero si tú le sumas las transferencias desde el presupuesto para la ley de capitalización del Banco Central de 0.7, estamos hablando que es 3.9, y eso reduce aún más el gasto primario. Entonces yo pienso que el próximo año hay que buscar ya una salida definitiva. En el caso de la ley de capitalización del Banco Central, ver la posibilidad de ampliar su plazo y de reducir los recursos que se envían al Banco Central, con un acuerdo de ir desmontando los certificados y que el Banco Central se comprometa con una emisión que permita que el efecto neto sea que se vaya desmontando. Y por el lado ya del sector público no financiero, aumentar los ingresos y mejorar la calidad del gasto. Lo que hemos visto es que incluso en este caso, en el presupuesto, se mantiene la constante de que el Poder Ejecutivo es autorizado a violar la ley de capitalización del Banco Central, a entregar menos recursos, y también es autorizado a no entregar los recursos asignados por partidas o por leyes a diferentes áreas del aparato del Estado. Yo creo que el pacto fiscal tiene que comenzar por ahí, por cambiar la estructura jurídico-política que asigna recursos sin ningún criterio económico. Es decir, muchas leyes que se han aprobado ahí pues no tienen un sustento económico del por qué. A mí no me gustan mucho las leyes que estén atadas al PIB, porque el PIB es una medida real que no tiene en muchos casos que ver con la recaudación. Pero el gobierno excluyó la del 4% para educación. Bueno, yo creo que eso fue un reclamo de la sociedad y fue una conquista que es muy difícil ahora que el gobierno, digamos, que dé reversa al respecto. Pero yo creo que, fíjate que esa ley decía,
4% del PIB o 16% del presupuesto nacional. Del presupuesto nacional. El que sea mayor. El que sea mayor. Yo creo que a mí me gusta más, quizás por un problema académico, que se hable de un porcentaje del presupuesto y no de una medida del PIB. Que tiene que ver ya con el funcionamiento de la economía como un todo, porque no necesariamente están correlacionados. El tema del endeudamiento externo y de, por ejemplo, el gobierno está autorizando los convenios de deudas con organismos bilaterales y multilaterales por unos 803 millones de dólares. Ahí están los 100 millones de dólares para el sector eléctrico, los 50 millones de dólares para la eficiencia de la DGI, los 90 millones de dólares para acueductos, etcétera. Ese tema del el endeudamiento externo, más el componente que tiene con el pago de los intereses, más los compromisos que vienen para pagar capital ya, ¿cómo lo vamos a resolver? Mira, en el caso de la deuda con organismos internacionales, yo creo que eso es más transparente e implica una mejor gestión en términos públicos, porque los recursos de contrapartida y los desembolsos están condicionados al nivel de desarrollo del proyecto. Yo creo que eso es mejor que tener estos préstamos que se daban con algunos organismos fantasmas por ahí que implicaban una serie de discrecionalidades que no eran buenas. Pero tal y como tú dices, hay que sentarse a ver lo que va a ser el desempeño económico dominicano en los próximos años. Y eso es con un pacto fiscal. Y hay que hacerlo lo más rápido posible. De verdad, uno pudo haber dicho, bueno, el 2016 era un año electoral y la economía política hacía muy difícil sentarse a hablar del pacto fiscal y del pacto eléctrico, que es un mini pacto fiscal también. Bueno, el 2017 debe ser un buen año y yo creo que eso debe ser parte del legado del presidente Danilo Medina. Pero lo estamos incumpliendo porque la Ley 1 del año 2012 estableció muy claramente un periodo para los pactos. Sí. ¿Sí? Y esos pactos debieron haberse realizado en el año 2013. Sí, yo estoy de acuerdo y recuérdate que el año 2013 entraba una nueva reforma tributaria y heredaba un déficit fiscal muy grande, y eso de alguna manera también frenó el crecimiento económico. Si se recuerdan, el año 2013 fue un año un tanto difícil, una nueva estructura tributaria con una recuperación económica global un poco lenta. Que se frustró ese proyecto, de esa reforma tributaria del gobierno del presidente Medina, que incluyó un tema de racionalización del gasto público, que incluyó una serie de medidas para evitar que los funcionarios públicos consumieran más dinero del que realmente debían. Incluso se dispuso, pero esa fue una disposición administrativa, que los carros o vehículos de alto cilindraje de los funcionarios públicos debían ser vendidos. Claro. Nada de eso se ejecutó. Al final nos hemos olvidado de todo. Yo creo que también hay medidas, mira, que son difíciles de aplicar. El espíritu puede ser noble, sin embargo la aplicación es difícil. Tú te imaginas un gobierno poniendo casi un dealer de vehículos, es algo hasta de competencia desleal por aquellos que venden vehículos usados. Pero digo que es difícil, sobre todo porque no hay así como un mercado lo suficientemente grande como para vender esos vehículos lo más rápido posible. Pero una medida que se podía tomar era prohibir que los funcionarios compraran nuevos vehículos de alto cilindraje. Y el Estado dominicano siguió comprando vehículos muy costosos para los ministros, viceministros y funcionarios, directores generales y a todo el mundo realmente. Vamos a hacer una última pausa, Fabricio. Y cuando retornemos, ya a mí me gustaría hablar de un aspecto relacionado con el presupuesto, que es la calidad del gasto, que yo creo que es un aspecto que podría ayudar también a la eficiencia en este presupuesto del año 2017. Fabricio, ¿es verdad que no hay posibilidad de eficientizar el gasto público, de que el gobierno reduzca algún porcentaje, un 1% del Producto Interno Bruto, con un control y con una observación detallada y detenida de cómo es que se van a invertir los recursos, empleos públicos, control de los costos de las obras que se contratan en el Estado, etcétera?
Mira, yo pienso que esa es una tarea pendiente. Y respecto de la calidad del gasto público, por ejemplo, ahora en este presupuesto se aumentan los recursos al sector salud, que ha sido como la suerte del talón de Aquiles de la actual administración, a pesar de los logros en materia de aseguramiento, el papel de SENASA, y que ahora se hace porque el Servicio Nacional de Salud va a comenzar a funcionar por fin. La desconcentración y descentralización de los servicios de salud, y tiene un presupuesto de casi 32 mil millones de pesos, el Servicio Nacional de Salud. Sí. ¿No? Y eso es importante porque esperemos que comience ya de una vez por todas a funcionar el primer nivel de atención, o como se conoce, atención primaria, a ver si es posible abaratar los costos del sistema de salud y de seguridad social en el país, que están muy altos. Yeah. Quizá por una conducta de que la gente no le gusta ir a atención primaria, sobre todo las clases medias y los que pagan esos servicios, pero yo creo que eso va a abaratar y va a dar un mejor funcionamiento del sistema. Ojalá y eso se haga posible, y que se aumenten los recursos a salud y que se manejen bien, ojalá implica una mejoría en la calidad. Se le está aumentando 15 mil millones de pesos al sector salud, pero eso no es un dinero que va al Ministerio de Salud Pública. Tú sabes que en el sector salud se incluye todo el tema de alcantarillado, agua potable, acueductos, y además ahora se está incluyendo el componente del Sistema Nacional de Salud, que es, ahí está SENASA, y obviamente cuando tú ves las partidas te das cuenta que en realidad lo que puede estarse produciendo realmente es una reducción del presupuesto de salud. En el caso del Servicio Nacional de Salud es atención a la persona, como se hablaba antes, y también una parte de prevención a través de la atención del primer nivel o atención primaria. En el caso del SENASA, creo que mantiene unos 16 mil millones de pesos, muy parecido a lo que se está ejecutando en este año, y es importante que esos dos elementos trabajen, y ojalá trabajen de manera mancomunada, el lado del aseguramiento con la provisión de servicios, y el tema de la supervisión o de la regulación del sector a través del ministerio, de la habilitación de los hospitales, de todo el tema de vacunación y el tema de salud colectiva, ojalá y se mejore, porque yo creo que ese es todavía la gran deuda que tiene el Estado dominicano con sus ciudadanos, que es un sistema de salud un poco más completo y que funcione mejor. Ya, estaba viendo que el gobierno parece que en esas áreas no tiene contemplados recursos suficientes para el sector salud, en el tema de prevención, el tema de las infecciones oportunistas que han llegado, el Zika, el chikungunya, que son epidemias que están ahí, que se han convertido ya en permanentes en la sociedad dominicana, pero hay poco dinero realmente en el área de salud. Pero vuelvo y te repito, ¿tú crees que es posible que el gobierno reduzca, mejore la calidad del gasto con algunas medidas de carácter administrativo que nada más dependen de decisiones del Poder Ejecutivo? Mira, a mí me parece que en el caso ahí dice que se va a mantener el gasto en remuneraciones a nivel del 2016, con excepción de educación, salud y seguridad ciudadana. Fundamentalmente en el caso de la Policía Nacional. Sí. Yo creo que es importante ya comenzar a hablar de topes en materia de remuneración. Pero hay una ley de salario y tú sabes que esa ley no funciona porque no hay un reglamento. No funciona porque no hay un reglamento, es cierto. Y porque hay otros elementos que hacen que esa ley sea difícil de cumplir, como los derechos adquiridos. Es muy difícil en materia laboral decirle a un funcionario del Banco Central o de la Superintendencia de Bancos que tiene 15, 20 años que viene una ley que le reduce el salario. Porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero yo creo que aquí, si nadie puede ganar más que el presidente de la República, entonces al presidente de la República se le tiene que poner un salario acorde a lo que está vigente en el sector público, en sentido consolidado, ¿no? Tiene que mirarse lo que gana
en el caso del gobernador del Banco Central o el superintendente de bancos. Porque lo que no podemos hacer es que gente que tiene derecho adquirido, tú le bajes por una ley el salario, además que es ilegal, ¿no? Incluso el Código Laboral lo impide. Entonces yo creo que hay que buscar esos pero se topes puede poner mayores. un límite, que Claro. a partir de nuevas designaciones de funcionarios, Claro. en esos casos, bueno, pues se establece el salario que corresponde con la ley. Entonces, que yo tengo, Ahora, ¿no te parece una irracionalidad que el Estado Dominicano tenga salarios próximos a los 2 millones de pesos mensuales? Sí, pero te voy a decir algo. Lo que pasa es que es la excepción. La mayoría de los servidores públicos ganan salarios ínfimos. Ínfimos, miserables, pero esa es la irracionalidad. Entonces, digo, el hecho de que cuando tú tienes una gran masa de empleados públicos que ganan salarios mínimos o que ganan 7.000, 8.000 pesos mensuales, ¿cómo es posible que tú tengas un funcionario público que gane 2 millones de pesos? Lo que sucede es que cuando tú estás en un sector regulado, que regula sectores importantes, la lógica es que para tú evitar la captura del regulador, tú al regulador le des un salario parecido al sector que regula. Y eso es un criterio, te lo estoy hablando de economía de la regulación pura, te lo digo porque la propia ley que generó aquella vez el Indotel, la ley de telecomunicaciones, la 153-98, lo que se buscaba era que quienes regulaban el sector tuvieran salarios similares parecidos, para evitar la captura del sector que regulaban, en el caso de la superintendencia de bancos también. Entonces yo creo que hay instituciones reguladoras que hay que mirarla con mayor detenimiento, porque no es lo mismo ser un servidor público de una institución regulatoria que ser un servidor público. Pero en el caso del Banco de Reserva no es una institución regulatoria y tiene la misma situación. Pero creo que ya un banco, ese es el Banco del Estado, pero es un banco que compite por market share con el sector privado. O sea, ya eso tiene ya otra connotación. El Estado es regulador. Y en ese caso hay una superintendencia de bancos que ve los costos operativos de los bancos, que observa las ganancias y que observa los otros indicadores de seguridad y de eficiencia del sector financiero. Muchas gracias, Fabricio, por aceptar esta conversación y ayudarnos a entender un poco la formulación del presupuesto general de la Nación para el año 2017. Es un presupuesto que tiene unos 47.000 millones de pesos adicionales al presupuesto del año en curso, el año 2016, pero que como tenemos un nuevo gobierno, hay muchas expectativas y además hay muchas necesidades que se deberán cumplir, sobre todo con una población en la que depende demasiado. Mucha gente depende del gobierno. Muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.